Europa. Años 90. Hay un tipo de policía que no lleva uniforme. No patrullan estadios, no vigilan gradas. No están ahí cuando empieza el partido. Están en los bares 3 horas antes, en las estaciones de tren, en las calles por donde sabes que van a pasar. Memorizan caras, siguen movimientos, escuchan conversaciones y saben quién va a pelear antes de que ocurra. Conocen los nombres, las rutas, los códigos, los líderes. Algunos han pasado años infiltrados en hinchadas, bebiendo con ellos, viajando con ellos, ganándose su confianza. Son la respuesta de Europa a décadas de violencia ultra. Pero algunos dicen que cruzaron la línea, que en su obsesión por controlarlos, se convirtieron en ellos. Este no es un vídeo sobre una unidad policial específica. No es la historia de un solo país. Esta es la historia de un sistema de vigilancia, infiltración y control que se extendió por Europa en respuesta a la violencia ultra más brutal que el fútbol había visto. Inglaterra fue la primera. Alemania creó su versión. Italia, Francia, Polonia, Turquía, todos siguieron. Cada uno con sus métodos, sus excesos, sus líneas rojas, pero todos con el mismo objetivo: acabar con los hooligans. Y todos llegaron a la misma conclusión: para cazar a un ultra, tienes que pensar como un ultra. Lo que empezó como una necesidad de orden público terminó convirtiéndose en algo más oscuro, más personal, más violento. Porque cuando entrenas a policías para que se muevan como hooligans, para que hablen como hooligans, para que entiendan su mentalidad, algunos empiezan a comportarse como hooligans. Inglaterra, años 70 y 80. El fútbol europeo está fuera de control. No son peleas aisladas, son batallas campales, planificadas, organizadas, con armas. The Headhunters del Chelsea, the ICF del West Ham, the Zulu Warriors del Birmingham City, the Bushwhackers del Millwall, grupos de cientos de hombres que viajan por toda Europa destruyendo todo a su paso. Tienen códigos, jerarquías, sistemas de comunicación, coordinan ataques como operaciones militares. Y la policía tradicional no sabe cómo responder, porque los hooligans no pelean en el estadio donde hay cámaras y controles. Pelean en callejones a 3 kilómetros del campo, en estaciones de tren, en parkings vacíos, en bosques a las afueras de la ciudad. Llegan a la ciudad en grupos pequeños. Se mezclan con los turistas, se visten como aficionados normales y atacan cuando nadie los espera. 11 de abril de 1981. Birmingham. Un partido entre Aston Villa y Birmingham City. Más de 200 hooligans se enfrentan en las calles. La policía no puede controlarlos. Decenas de heridos, comercios destrozados, la ciudad en estado de sitio. 15 de mayo de 1985. Bradford. Durante un partido en el Valley Parade Stadium, un incendio mata a 56 personas. No fue culpa directa de los hooligans, pero el caos y la violencia habitual en los estadios dificultó la evacuación. Las salidas estaban bloqueadas. Los controles de seguridad eran inexistentes. El estadio era una trampa mortal esperando a suceder. 29 de mayo de 1985. Bruselas. Final de la Copa de Europa entre Liverpool y Juventus. Los hooligans del Liverpool cargan contra la hinchada italiana en el estadio Heysel. Un muro se derrumba. 39 personas mueren aplastadas. Más de 600 resultan heridas. Europa entera mira horrorizada. Las imágenes dan la vuelta al mundo. Familias italianas llorando a sus muertos. Un estadio convertido en cementerio. Y los gobiernos toman una decisión. Esto no puede seguir. Margaret Thatcher declara: estos salvajes no tienen lugar en nuestra sociedad. Promete tolerancia cero, leyes más duras, prohibiciones masivas. Pero el problema es que la policía convencional no funciona contra los hooligans. Porque los hooligans no son delincuentes comunes, son tribales, leales, organizados. No puedes infiltrarte en un grupo ultra como te infiltras en una banda de narcotraficantes. Tienes que vivir como ellos, hablar como ellos, pensar como ellos. Inglaterra fue la primera en crearlo. 1989. La Policía Metropolitana de Londres crea la primera unidad especializada en hooligans. No tiene un nombre oficial. No aparece en organigramas.
Un grupo reducido de agentes seleccionados personalmente. Jóvenes, con aspecto de aficionado común, capaces de mezclarse. Su misión: identificarlos antes, seguirlos, documentar sus movimientos, saber quiénes son los líderes y, si es necesario, infiltrarse. El primer agente encubierto pasa 3 años dentro de una firma hooligan londinense. 3 años bebiendo con ellos, viajando a partidos, asistiendo a reuniones secretas. Aprende los códigos, los gestos, las señales que usan para coordinarse sin hablar. Descubre cómo planifican los ataques, cómo eligen objetivos, cómo se comunican sin que la policía lo detecte. Aprende que los hooligans tienen sus propias reglas. No atacan familias, no usan armas de fuego, solo pelean contra otros hooligans. Es violencia ritual, tribal, con códigos de honor que el mundo exterior no entiende. Cuando finalmente se revela su identidad, la operación termina con 47 detenciones. Los líderes de la firma quedan en shock. Habían confiado en él completamente. Uno de ellos declaró después: «Bebí con ese tipo durante 2 años. Conoció a mi familia. Pensé que era mi amigo». Y cambia todo, porque demuestra que funciona, que puedes penetrar en el núcleo de un grupo hooligan, que puedes desmantelarlo desde dentro. Bada. Otros países europeos toman nota. Alemania crea su propia versión en 1992. La Szene Kundige Beamte. Policías especializados en la escena ultra. Su método es diferente. No se infiltran. Se posicionan como observadores visibles. Asisten a los mismos bares que los ultras. Viajan en los mismos trenes. Los saludan por su nombre. No intentan ser sus amigos. Intentan que sepan que los están vigilando, que no hay movimiento que no esté siendo documentado. Un agente de la SKB puede llamar a un ultra por su apodo, preguntarle por su familia, recordarle que sabe dónde trabaja. No es una amenaza directa. Es presión psicológica constante. Te conozco. Sé quién eres. Estoy aquí. Y funciona porque los ultras alemanes empiezan a sentir que no hay espacio donde puedan moverse sin ser observados. En Italia surge la Digos en 1995. Divisione Investigazioni Generali y Operazioni Speciali. Su enfoque es más agresivo. Redadas coordinadas. Infiltraciones masivas. Escuchas telefónicas sin límites. Los agentes de la Digos desarrollan el sistema de tarjetas DASPO, prohibiciones administrativas que impiden a los hooligans fichados asistir a partidos. Más de 6,000 personas tienen prohibiciones activas en cualquier momento. No necesitan ser condenados por un delito. Solo estar en la base de datos como sospechosos de actividad ultra. Un ultra puede recibir un DASPO por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, por aparecer en una foto con personas fichadas, por publicar algo sospechoso en redes sociales. En Francia, después de los disturbios en la Eurocopa 2016, el gobierno crea la División Nacional de Lucha contra el Hooliganismo. 100 agentes dedicados exclusivamente a seguir a los grupos ultras más violentos del país. Tienen acceso a herramientas que normalmente se usan contra terroristas. Escuchas telefónicas, vigilancia satelital, infiltración de dispositivos electrónicos. Y en Turquía, después de las protestas de Gezi Park en 2013, el gobierno va más allá. Crea la Şube Müdürlüğü, una unidad que no solo vigila hooligans, vigila cualquier grupo ultra que pueda tener potencial político. Porque en Turquía aprendieron algo. Los ultras organizados no son solo un problema de orden público, son un problema político. Durante las protestas de Gezi Park, fueron los grupos ultras tradicionales enemigos entre sí quienes se unieron contra el gobierno. Sarshi, la hinchada del Beşiktaş, lideró las protestas, y el gobierno nunca olvidó. Bases de datos masivas, reconocimiento facial, infiltración sistemática. Cada país adapta el sistema a su contexto, pero todos llegan a la misma conclusión. Para cazar ultras, tienes que dejar de ser un policía normal. Tienes que convertirte en algo más. El sistema se perfecciona durante los años 90 y 2000, y se vuelve aterrador en su precisión. Los agentes especializados desarrollan perfiles completos de cada hooligan importante.
nombre, dirección, trabajo, rutinas, familia, círculo social, dónde bebe, qué tren toma, con quién se junta antes de los partidos, qué tatuajes tiene, qué ropa usa, qué gestos hace cuando está planeando algo, todo documentado, todo archivado. En Inglaterra, la unidad de inteligencia de fútbol mantiene una base de datos con más de 3.000 hooligans clasificados por nivel de amenaza. Categoría A. Líderes. Organizadores. Los más peligrosos. Categoría B. Categoría C. Seguidores ocasionales. Cada uno con una ficha completa. Fotos desde múltiples ángulos. Historial de detenciones. Contactos conocidos. Vehículos registrados. Y cuando hay un partido de riesgo, los agentes ya saben exactamente a quién vigilar. No esperan a que algo pase. Interceptan antes. Un ejemplo real de 2003. Un grupo de hooligans del Millwall planea viajar a Birmingham para un derbi. Los agentes especializados ya están en la estación 3 horas antes. Conocen las caras. Conocen el plan. Saben qué tren van a tomar. Detienen a los líderes antes de que suban al tren. Sin violencia. Solo eliminación quirúrgica del núcleo organizador. El resto del grupo se dispersa. Sin líderes, no hay coordinación. No hay batalla campal. Eso es control. En Alemania, los Zielkundige Beamte van más allá. No solo documentan, interactúan, hablan con los ultras, les preguntan por sus planes, les advierten cuando están cruzando líneas legales. Un agente SKB puede acercarse a un ultra en un bar y decirle: sé que vas a viajar a Dortmund el sábado, sé con quién vas, te recomiendo que te comportes. No es una detención, es una advertencia, y funciona porque el ultra sabe que la gente no está mintiendo, que realmente sabe todo. Algunos ultras los respetan, otros los odian, pero todos saben quiénes son, y ese es el punto. Visibilidad constante, presión psicológica. Las estadísticas de violencia en estadios europeos caen drásticamente entre 1995 y 2010. En Inglaterra, las muertes relacionadas con hooligans pasan de decenas por año en los 80 a prácticamente cero en los 2000. En Alemania, los incidentes violentos graves disminuyen un 60% entre 1995 y 2005. En Italia, las prohibiciones DASPO reducen la violencia en un 40% en 10 años. Los hooligans siguen existiendo, pero ya no pueden operar como antes. Ya no pueden moverse libremente. Ya no pueden planificar en secreto. Cada movimiento está siendo observado. Pero ese nivel de control tiene un precio que nadie anticipó. Porque cuanto más profundo te metes en ese mundo, más difícil es salir limpio. Los agentes que pasan años infiltrados en grupos ultras empiezan a cambiar. No es algo inmediato, es gradual. Primero adoptas el lenguaje, después las actitudes, después los códigos. Y en algún momento, la línea se vuelve borrosa. 2004. Inglaterra. Un agente encubierto que pasó 4 años infiltrado en una firma hooligan es retirado del servicio. El motivo: durante una pelea entre hooligans, no solo observó, participó. Golpeó a un rival. Ayudó a sus compañeros a escapar de la policía, no para mantener su cobertura. Porque quiso. Porque después de 4 años bebiendo, viajando y viviendo como un hooligan, se había convertido en uno. En el informe interno se lee: el agente ha perdido la capacidad de distinguir entre su identidad encubierta y su identidad real. No es un caso aislado. En Alemania, varios agentes de la Zielkundige Beamte son investigados por uso excesivo de la fuerza, no en operativos oficiales, en confrontaciones personales con ultras, porque la relación entre estos policías y los hooligans que vigilan no es profesional, es tribal. Se conocen, se odian y a veces se pelean. Un caso de 2008. Un agente alemán especializado en ultras del Schalke 04 es grabado en vídeo golpeando a un hooligan en un bar. No estaba de servicio. No hubo provocación violenta. El hooligan le había insultado. Le había llamado perro del sistema. Y el agente perdió el control. No como policía, como rival,
El vídeo se filtra a los medios. El agente es suspendido, pero el daño ya está hecho, porque demuestra algo que muchos sospechaban. Están compitiendo con ellos. En Polonia, la unidad especializada en hooligans es disuelta temporalmente en 2011 después de que varios agentes sean acusados de trabajar como seguridad privada para grupos ultras, cobrando dinero, protegiendo intereses, filtrando información sobre operativos policiales, cruzando todas las líneas posibles. ¿Cómo llegaron ahí? Porque cuando pasas años persiguiendo a los mismos hombres, aprendes a pensar como ellos. Y cuando piensas como ellos, empiezas a actuar como ellos. El sistema que se creó para controlar a los hooligans empezó a producir policías que operaban con la misma mentalidad tribal. Lealtad al grupo, confrontación física, desprecio por las reglas. Y lo peor, algunos agentes empezaron a disfrutarlo, la cacería, la tensión, el conflicto constante. No era solo trabajo, era identidad. En Italia, un exagente de la Digos admitió en una entrevista anónima en 2015. Después de un tiempo, empiezas a verlos como rivales, no como delincuentes. Es personal, quieres ganarles, demostrarles que eres más listo. En Francia, varios agentes fueron trasladados después de desarrollar vínculos emocionales inapropiados con los ultras que vigilaban. No vínculos de amistad, vínculos de enemigos que se conocen demasiado bien, que anticipan los movimientos del otro, que esperan el próximo enfrentamiento. Un psicólogo policial lo explicó así: cuando pasas tanto tiempo estudiando a alguien, cuando memorizas cada detalle de su vida, desarrollas una conexión, perversa, pero real. Eso ya no es trabajo policial, es obsesión. Hoy, en 2025, el sistema sigue existiendo. Más refinado, más tecnológico, reconocimiento facial en tiempo real, algoritmos que rastrean redes sociales, bases de datos compartidas entre países europeos. Los hooligans tradicionales casi han desaparecido. Ya no pueden organizarse como antes. Ya no pueden moverse libremente. Pero la guerra no terminó, solo se volvió invisible. En Inglaterra, los agentes especializados ahora monitorizan grupos de WhatsApp, servidores de Discord, foros privados en la Dark Web. Usan inteligencia artificial para detectar patrones en conversaciones encriptadas. Si un grupo de hooligans cambia repentinamente de plataforma de comunicación, el sistema lo detecta. En Alemania, los Kundige Beamte usan análisis predictivo para saber qué partidos tienen mayor riesgo de violencia. Algoritmos que cruzan datos históricos, rivalidades, resultados deportivos, temperatura política. Pueden predecir con un 80% de precisión dónde ocurrirá el próximo incidente. En Turquía, la Şube Müdürlüğü tiene acceso completo a las cámaras de todos los estadios del país. Más de 5.000 cámaras con reconocimiento facial automático. Un ultrafichado no puede entrar a un estadio sin ser detectado al instante. Y en Polonia, Italia, Francia, el patrón se repite. Más control, más vigilancia, más presión. Los ultras que quedan han aprendido a adaptarse. Usan señales encriptadas. Cambian de ubicación constantemente. Evitan las redes sociales. Se reúnen en lugares sin cámaras. Usan teléfonos desechables. Hablan en códigos que cambian cada semana. Se mueven como células clandestinas. Y los policías que los persiguen han aprendido a moverse igual. Porque en algún momento, ambos bandos dejaron de ser lo que eran. Los ultras dejaron de ser aficionados violentos. Los policías dejaron de ser agentes del orden. Ambos se convirtieron en cazadores. Y en esa guerra invisible, las reglas ya no importan. Solo importa quién conoce mejor al otro, quién anticipa el siguiente movimiento, quién cruza la línea primero. Un ejemplo de 2022. En una ciudad europea, un grupo de ultras planea un enfrentamiento con rivales. Usan una app encriptada. Cambian el punto de encuentro 3 veces, pero los agentes especializados están un paso adelante. Han infiltrado la app, descifrado los mensajes, anticipado cada movimiento. Cuando los ultras llegan al punto de encuentro final, la policía ya está ahí, pero no los arrestan. Dejando claro, sabemos todo. Siempre sabremos todo. Eso ya no es vigilancia. Es guerra psicológica. El año pasado,
En una ciudad europea, un agente especializado en hooligans fue suspendido. El motivo: durante un operativo, reconoció a un ultra con el que había estado trabajando durante años. Un líder, categoría A, fichado por múltiples incidentes violentos. Y en lugar de arrestarlo, no porque fuera un infiltrado, no porque tuviera órdenes, porque después de perseguirlo durante tanto tiempo, había desarrollado algo parecido al respeto. El agente explicó en su declaración: lo conozco mejor que a mi propio hermano. He pasado más tiempo siguiéndolo que con mi familia. Cuando lo vi, no pude. Eso es lo que pasa cuando la cacería dura demasiado. Cuando conoces a tu enemigo mejor que a tu propia familia. Cuando has pasado más tiempo con ellos que con tus compañeros de trabajo. La línea desaparece. Y lo que queda es algo más complicado que policías contra hooligans. Es una relación tóxica, violenta, pero real. Algunos agentes lo admiten abiertamente. La parte más difícil del trabajo no es la violencia, es la retirada. Porque cuando pasas años en ese mundo, no sabes cómo volver al mundo normal. No sabes cómo explicarle a alguien que extrañas la adrenalina de perseguir hooligans, que extrañas conocer sus caras, sus nombres, sus movimientos, que extrañas la guerra. Un exagente británico en una entrevista de 2020. Cuando terminé mi servicio en la unidad, caí en depresión. Mi esposa no me entendía. Mis amigos tampoco. Los únicos que me entenderían son los hooligans que perseguía. Muchos agentes especializados terminan con problemas psicológicos, divorcios. Algunos desarrollan trastorno de estrés postraumático, como soldados que vuelven de la guerra, porque vivieron demasiado tiempo en un mundo que no debería existir. Y cuando ese mundo desaparece, ellos no saben qué hacer. Los ultras tienen el mismo problema. Los que sobrevivieron al sistema. Los que no terminaron en prisión o prohibidos de por vida, muchos dicen lo mismo, que extrañan la época en que podían moverse libremente, cuando no había cámaras, cuando no había bases de datos, cuando podías ser un hooligan sin terminar marcado de por vida. Y algunos admiten algo más oscuro, que extrañan a los policías que los perseguían, porque eran los únicos que los entendían. Un ultra alemán retirado en un documental de 2019. Los agentes de la SKB que nos seguían, nos conocían. Respetaban lo que éramos, aunque nos odiaran. Eran los únicos que entendían por qué lo hacíamos. Esa es la paradoja final del sistema. Creó dos grupos de personas que se odian, que se persiguen, que se destruyen mutuamente, pero que son los únicos que se entienden. Hoy, los estadios son más seguros y las muertes casi han desaparecido. Es un éxito innegable, pero el precio fue convertir a los agentes en cazadores que piensan y actúan como su enemigo. Al final, el verdadero peligro no es la violencia en la grada, sino un sistema donde policías y hooligans se necesitan mutuamente para existir. Porque cuando juegas demasiado tiempo a ser el monstruo para cazar al monstruo, acabas olvidando cómo dejar de jugar. Si esta historia te ha hecho pensar, suscríbete al canal. Aquí contamos las historias reales de los grupos ultras y hooligans más importantes del fútbol mundial, sin adornos, sin censura. Nos vemos en el próximo vídeo.